Vean, en relación a la electricidad, cometió un grave error, bueno, lo han cometido, ha sido un desastre cómo se ha manejado el gas en México. Ustedes recordarán que López Portillo, y no importa que hayan sido populistas o neoliberales, da igual, López Portillo le tomaron el poco pelo que tenía, precisamente el secretario de Energía de Estados Unidos, que era un peso pesado. James Schlesinger incluso fue director de la CIA, ustedes saben, la agencia de espionaje de Estados Unidos, y el muy tonto, porque no tengo otra palabra, lo hicieron construir un gasoducto que se llamó Cactus Reynosa, es decir, que va de la zona de la sonda de Campeche y de Chiapas, de esa zona tan estratégica, hasta Reynosa, como su nombre lo dice, para llevar el gas de México a los Estados Unidos. Bueno, al mismo tiempo, Canadá es un país que tiene mucho gas, ellos estaban proponiendo su gas a Estados Unidos, y curiosamente Estados Unidos, con este famoso James Schlesinger, pues con créditos de la banca estadounidense, sobre todo un banco muy específico que se conoce como Exim Bank, que es un banco de exportación e importación, es el que da parte de los créditos para construir el gasoducto. Bueno, al final del día, para que vean ustedes el pésimo manejo desde hace 30 y pico de años que tenemos del gas mexicano, ¿y por qué me estoy tardando en lo del gas? Porque precisamente, y ahí tenemos la primera gráfica, dependemos en más del, ¿cuánto dice aquí? 54% para la generación de electricidad. Véanlo, estábamos en 1990, dependíamos nada más, el 30% servía para la electricidad. Y ahora pasan pues 10, 25 años, un cuarto de siglo, y vean lo que está en azul, el gas, cómo aumentó, y ya dependemos para la generación eléctrica en 54%. Ahora, para que no vean que nada más los priistas cometen errores, yo diría todo aquello que involucra al Pacto por México tiene que ver con la gran pues calamidad que ha sufrido el país por pésimos manejos, o quizás, algún día la historia lo escribirá, por presiones tremendas de Estados Unidos, que ellos traen su proyecto desde hace mucho, lo han ido implementando poco a poco, y ahora pues estamos ya a una nueva fase de integración energética entre Estados Unidos y México. Eso es muy importante. Y Canadá. A este proyecto le están llamando Norteamérica, en inglés North America, que incluso va a ser militar a través de un comando norte, que así se llama en inglés Northcom, y poco a poco esto se va a estar escenificando hasta que se haga una integración económica con una divisa común. Ya hasta tienen el nombre que se llama Amero, le pueden cambiar el nombre, le pueden llamar Peña, Villegaray, no importa, pero va a ser la divisa común de integración energética de los tres países, donde Estados Unidos sale beneficiado, porque Estados Unidos tiene muchos problemas económicos y obviamente lo van a rescatar de su quiebra que nadie se atreve a anunciar, porque es una superpotencia, a menos que quieran guerras, y nadie le va a cobrar a alguien que lo va a matar uno, ¿no? Entonces, pero lo van a rescatar los recursos naturales de México, sobre todo el petróleo en el Golfo de México, el agua de Canadá, que es muy importante, y obviamente cuestiones de minerales y parte de este famoso gas shale que todavía no se extrae, que está en el noreste, que ahorita se los voy a explicar más o menos. Bueno, entonces dicho esto, ¿qué sucede con el famoso gasoducto, conocido como Cactus Reynosa? Pues a la hora de la verdad no sabe negociar el gabinete de López Portillo. Yo, por ejemplo, si hubiera negociado, pero él no supo negociar por esta soberbia criolla
que a veces nos pega. Y sucede que Estados Unidos le dice, pues a mí Canadá me está dando el gas, no me hagan mucho caso la cifra, da igual, en $2, $2.25, no sé, que por cierto, más o menos está en ese precio ahora, después de haber subido hasta 10 y luego lo volvieron a bajar, porque ahí todo está manipulado desde el punto de vista especulativo con las finanzas y la gran banca que tiene Estados Unidos. Bueno, entonces dicho esto, Canadá agarra y le dice Estados Unidos le dice a López Portillo, pues ya no te compro tu gas. Bueno, pero ¿por qué? Si ya me diste créditos y te hice el gasoducto, estoy siguiendo tu proyecto y ahora me dices que no. No, porque Canadá me lo está dando más barato. Bueno, y ahí había la opción, había una dicotomía. O se vendía igual que Canadá o más barato que Canadá, o no se vendía. La peor era no venderlo y quemarlo. Fíjense, adivinen por qué optó López Portillo. Por quemarlo. Prefirió no vender que quemar. Entonces, ya ahí lo estábamos quemando, el gas. Esa es la historia del gas mexicano, ¿eh? Es trágico, trágico. Y se dedicaron a quemarlo, y luego hasta sirvieron, ya como no tenían gas para quemar en el sur, luego se dedicaron a almacenar mercancía. Bueno, toda la salvajería que ustedes se imaginen se hizo con ese gasoducto. Pero a grado tal de esquizofrenia, que es la peor de las locuras, por eso los dramaturgos griegos dicen que cuando los dioses quieren acabar a alguien, empiezan por enloquecerlo. Y desgraciadamente nosotros tenemos tragedias griegas en suelo mexicano desde hace mucho. Entonces, importábamos el gas del norte y quemábamos el gas en el sur. ¿No les encanta? Ese fue el gran diseño por el que optó López Portillo. Bueno, no me quiero seguir con este tema, lo conozco muy bien, créanmelo. Me voy a saltar a Fox. Me da flojera hablar de Fox. Bueno, a Marta Sagún nunca me la saltaré. No sean mal pensados, ¿no? Pero prefiero saltarme el tema de los dos. Porque también cometió gravísimos errores, tenía un plan. Nada más les cuento uno, fíjense, como yo viajo mucho, a mí la UNAM, de donde soy profesor de posgrado, me invitó, antes yo salía mucho a dar clases. Lo malo de las clases es que se queda uno mucho tiempo. Entonces me quedé un mes en Bolivia y aquí ya me andaba reclamando mi esposa, ¿no? Pues tiene razón, ¿no? Dice, no se vaya a quedar ahí con una boliviana y no regrese, ¿no? Entonces, que además son guapas, nada más que hay que saberlas escoger. Entonces, en el sur de Bolivia, me acuerdo, fui a dar clases a una universidad estatal, que tenía una interacción con la UNAM, que se llama la ciudad de Tarija, que está en la región de Santa Cruz, donde hay mucho gas. Fíjense lo que son las coincidencias de la vida. Y yo escribía, pues siempre he escrito, siempre tengo algún foro, algunos buenos, algunos malos, a veces uno a la alza, uno a la baja, pero normalmente desde hace 20 años sí tengo un foro más o menos permanente. Todavía no existía el internet, no había blog, no había redes sociales, pero siempre me he dedicado a escribir. Me gusta escribir. Yo pagaría por escribir. Fíjense lo que son las cosas. Que esto no lo escuchen donde escribo, porque luego lo van a cumplir. Bueno, para no hacerles largo el cuento, estando ahí me entero que había un proyecto para hacer un gasoducto desde Bolivia, pasando por Chile, porque Bolivia no tiene salida al mar Pacífico, y de ahí lo iban a trasladar a Lázaro Cárdenas, nuestro puerto nacional, y luego a California, para abastecer precisamente la parte occidental de Estados Unidos. Bueno, ese era el proyecto de Fox, él lo estaba haciendo. Entonces, por alguna razón se les complicó, yo lo publiqué, creo que les eché a perder la fiesta, por eso no me quieren, y muchos no me van a querer porque yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos, por eso tengo pocos amigos, pero tengo muchas amistades con la verdad.
Y sobre todo tengo muchos amigos que quieren la verdad. Entonces, dicho esto, pues yo lo publico, me di cuenta que esto no iba en beneficio de México, y dicho y hecho, pues se cae el proyecto, esa es la realidad. Y adivinen qué le fue el gran educado Fox, muy bien educado, le dice a los bolivianos, pues cómanse su gas. Imagínense. Bueno, para empezar, el gas no se come, él es muy ignorante, pero él hasta eso cree que se come. Entonces, de Fox puede decir lo que quiera y se lo aceptamos. Entonces, fíjense, me estoy saltando esa parte que no quiero penetrar, pero no puedo dejar la otra, pasar de largo, que es la de Calderón. Para que se enteren ustedes, uno de los grandes atracos que hace Calderón, el panista, más que nada genocida, ¿no?, pero también panista, o panazi, como muchos le ponen, realiza una transacción en la que se paga 5 veces más el gas. No voy a dar mucho caso, yo les voy a dar cifras cualitativas, más que cuantitativas, pero van por ahí, porque yo tengo buena memoria, pero no me exijan cifras exactas. Entonces, Repsol, de la que quería ser director Calderón, compra gas en Perú, que sí tiene salida al mar, y lo compraron, si no me equivoco, eran 4 veces 20, alrededor de 5 y 7 dólares. Hay una medición que se llama BTU, que es una que llama en inglés British Thermal Units, una unidad térmica británica, es una medición de cómo se vende el gas. Bueno, se compra una gran cantidad, alrededor de 5,000 millones de dólares, lo compra Repsol a Perú y se lo revenden a México, adivinen en cuánto, en 20,000 millones de dólares. Un verdadero asalto. Obviamente ahí se llevó su comisión Calderón. ¿Quieren saber de cuánto es una comisión de sus niveles? 20%. Mínimo, así mal pagado, 12, para no decir 10. Nada más de una operación, esa es la que se ha ventilado. Entonces vean ustedes la manera en que hemos manejado el gas, de manera atroz. Luego, no me quiero meter con todo, imagínense, nos quedaríamos toda la Semana Santa hablando del tema, ni ustedes ni yo tenemos tiempo para ello. Entonces, el gas, los directores de la CFE, que ni saben de electricidad, nada más llegaban ahí a saquear, literalmente, pues le apostaron por órdenes de Estados Unidos a que hay que manejar la electricidad con el gas. De ahí tienen ustedes por qué, y aquí me puede ayudar el diputado Soto, quien estaba de presidente en 1990, ni nos acordamos quién era el director de la CFE, pero obviamente aquí empieza, y vean ustedes cómo empieza a subir la importación de gas para generar energía. Es decir, 54% de la generación de energía viene del gas. Sí, pero ahí viene lo interesante. El gas lo estamos comprando hoy en el mercado, porque hay varios precios, lo estamos comprando entre 19 y 20 dólares. Ahora me va a preguntar, ¿cómo está el mercado del gas a nivel mundial? Muy sencillo. En Asia anda en alrededor de 19, 20 o 15, pero en México obviamente se paga más. En Europa anda en 15 y en Estados Unidos andaba en 4 todo el año pasado y ahorita lo acaban de bajar, no me hagan mucho caso, en 2.5. Es decir, casi 10 veces más cuesta comprar el gas en Asia, pero también en México. Y eso que tenemos un vecino llamado Estados Unidos, sí, pero no tenemos redes para conectar el gas de Estados Unidos acá. Y la que teníamos, pues ya lo hemos quemado, ya bajó la producción de petróleo, ya bajó la producción de gas. Les estoy contando una historia trágica de 30 y pico de años, por el mal manejo de la política gasera, que obviamente ha repercutido en la electricidad.
la cual naturalmente no baja, y al revés, yo traía ya, tengo a doctores en energía que manejan el tema. No, vean, les voy a suplicar algo. Tomen esta ponencia de hoy como una parte del Vía Crucis del viernes que viene. Se van a tener que aguantar porque les voy a decir cosas fuertes, pero luego todos vamos a estar de acuerdo en salir con un propósito resurrector tipo domingo que viene. Porque realmente la historia que les cuento es para pegarse un tiro. Es decir, lo han hecho todo en contra de México. Todo lo que han hecho ha sido para beneficiar a Estados Unidos, que obviamente se ha aprovechado de esta situación. Si yo fuera norteamericano, diría que los gobernantes de México son los mejores del mundo. Bueno, a Peña lo hicieron el estadista del milenio. Hablaron del Mexican Moment, ¿no? Del momento de México. A Videgaray lo hicieron el mejor secretario de Hacienda de la Vía Láctea, ya ni cabía en el planeta Tierra. Ya ha sido inepto, fracasado, nos ha devaluado el peso, ha bajado el PIB, bueno, no sabe ni cómo manejar las finanzas. Aquel día me comentaban, alguien que lo conoce muy bien, porque él controla a Peña. Y si lo puedo decir en el Estado de México, donde ya bajó la popularidad de Peña. Antes no lo hubiera dicho. Ya Erubiel lo rebasó de nuevo, imagínense cómo hemos de andar. Entonces se ha desplomado la aceptación de Peña aquí. Pero realmente a Peña no le importa qué es el gobierno. Él anda en la farándula, en la frivolidad, tomando selfies, y etcétera. Con la gaviotita, con la gaviota, ese es el mundo de Peña. Un personaje frívolo, y realmente quien controla al país, pues es Videgaray, nos gusta, ¿no? Y aquel día alguien que lo conoce muy bien, me dice, a ver, ¿cómo puedes tú gobernar un país? Me dice, me hace la descripción de una mesa donde se pueden sentar 24 personas, pero quiten las sillas para... Y él solo. Me dice, tú no tienes idea de cuántos teléfonos tiene en la mesa. Tiene la mitad del gabinete y toda la Secretaría de Hacienda, bueno, a los que controla. Yo, realmente a mí me compadezco a Videgaray. ¿Cómo puede manejar un país? Una persona sola. No se puede. Tienes que delegar. Eso lo enseña cualquier principiante en administración de empresas. Bueno, por eso el país está así. Digo, tampoco hay que equivocarse. Entonces, en resumen, si no se me vayan a aterrar con lo que les digo, los 2 primeros capítulos son de terror, eso sí, para que no se vayan a asustar más de lo que yo ya estoy asustado, pero ya me vacuné. Pero luego tenemos que salir con una gran esperanza, si no podemos quedarnos en un discurso haciendo un diagnóstico casi cancerígeno, ¿no? Pues hay que dar quimioterapia, inmunoterapia, hay que usar todos los antídotos habidos y por haberlos, los fármacos habidos, ¿verdad?, para rescatar este paciente moribundo que se llama México. Lo tenemos que salvar de sus peores enemigos, que son los gobernantes. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, entonces dicho esto, ya concluyo la parte de la electricidad prácticamente, y les estaba diciendo que los grandes estudiosos de la energía, dadas las circunstancias como están manejando la privatización eléctrica, que no quieren usar el término, esto es importante, no lo quieren usar porque saben que la gente brinca, o sea, la gente no le va a gustar privatizar. Las privatizaciones en México han sido fracasos. Bueno, incluso en el artículo que yo estaba leyendo sobre el proyecto de privatización eléctrica, pues obviamente critican la privatización de las telecomunicaciones en México, de la que ya el propio Salinas, en 2 entrevistas al Financiero, él mismo acepta que no se hicieron bien, que no se hizo bien la privatización de telecomunicaciones. Entonces, ya saben, yo tengo un dicho penal que me gusta mucho, que usan mucho los abogados penalistas, que a confesión de partes, relevo de pruebas. Es decir, en conclusión, las privatizaciones en México han sido lo peor. Por eso el país no avanza. Les voy a contar 2 anécdotas rápido. Hace 4 días
me invitaron a desayunar con el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, que vino a México, dio su conferencia. Nada más que a mí, pues me hicieron la deferencia de invitarme aparte, y ahí la plana mayor de Canacintra, que no eran muchos, yo creo que estaba tocando ese día Santana, o iba a tocar al día siguiente, y estaba James Bond en el centro, es decir, nadie llegó, la mitad no llegó, esa es la verdad. Habían 25 invitados y nada más llegamos 12. Bueno, a mí me tocó estar junto a él, estuvimos charlando mucho, y luego y él estaba asombrado de por qué en 30 años, pese a todas las privatizaciones, México seguía estancado. Pues algo pasa. Bueno, pues las hipótesis de él era que se debía a que no estamos bien educados, a que la otra es de que hay mucha corrupción. Bueno, sea lo que fuere, el país desde que estamos liberalizando, que ellos le llaman eso a la privatización, no avanza, sigue estancado. Entonces algo hay que estudiar qué está pasando. Bueno, yo sí tengo la fórmula, yo lo sé por qué. Pues obviamente, yo doy clases de eso y sé por qué. No me iba a discutir. La estrella era él en el desayuno y no era yo. Y siempre me han enseñado desde mi abuelita, si eres el ballet parking, vas a ser el ballet parking. Si eres la estrella, eres la estrella. Pues yo era uno más. Esa es la realidad. No se trataba ahí de chocar. Vean, lo que en realidad sucede es que cuando dos economías como la mexicana y la estadounidense intentan de integrarse o fusionarse, es muy doloroso. Les voy a decir por qué. Porque Estados Unidos está, para empezar, tiene más de 300 millones de habitantes. México andamos ya en 120 y tenemos 35 o 40 millones. Hay cifras que se manejan de todas maneras. Yo creo que hasta son mucho más, pero las cifras oficiales se manejan esos. Muchos mexicanos que están en Estados Unidos van a decir, sí, yo quiero aparecer en la estadística para que al día siguiente lo deporten. Tampoco creo mucho las estadísticas de Estados Unidos. Pero de todas maneras, estamos hablando de que somos 120 millones con nuestros 30 y pico millones hermanos que tenemos en la frontera con Estados Unidos, pero tenemos una cosa que se llama de Producto Interno Bruto, que es lo que produce un país. Pues Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto, ayer estaba viendo las cifras, anda en 17, nosotros andamos en 2, sáquenme las cuentas, estamos hablando casi 8 veces más. Sí, con otra consideración, el nivel educativo de Estados Unidos pues es superior al nuestro. Otra consideración, ellos ya son una sociedad postmoderna, posttecnológica, ya incluso ya no hacen manufactura, y ya les di el tip de por qué están sucediendo y van a suceder otras cosas. Recuerden la palabra manufactura. Esa es la tarea que nos dieron los Estados Unidos a México, y nosotros le hemos aceptado, y ahora les voy a contar por qué, porque también tiene su razón. Entonces, y nosotros andamos en la fase, fíjense, en la época de la industrialización, antes de entrar al neoliberalismo, de hace 30 y pico de años, México crecía 6%, crecía muy bien. Bueno, ustedes van a decir, ¿qué tan bueno es crecer 2 o 6? ¿Cuál es la diferencia? Y no es por el monto. Por ejemplo, Alemania, si crece 1%, pues es mucho. ¿Por qué? Porque la natalidad es baja. Es decir, para que un país crezca, necesita tener un crecimiento económico superior a su tasa de natalidad. Pero si nosotros estamos a la par, pues no vamos a crecer. Entonces, si ustedes me preguntan cuánto tiempo necesita México para estabilizarse con un crecimiento del 6% y una natalidad, crecimiento demográfico del 2%, ¿cuánto tiempo necesitamos? Pues mínimo de 10 a 20 años. Si fuera gobernante, yo sí digo la verdad. Y les diría, ¿saben qué? Si quieren, voten por mí. Si no, pues voten por sus espejismos, o por sus quimeras, o por sus sueños guajiros. Yo no les voy a mentir.
Esa es la desgracia que tenemos en México. Nos prometen y nadie cumple. Bueno, Armando Soto sí cumple, ¿eh? Entonces, dicho esto, ahí tienen ustedes cuál es la razón en que una economía que no cabe en el planeta como la estadounidense, que se une o trata de tener intercambios con otra economía que muy subdesarrollada, pues obviamente no le va a beneficiar a México. Por eso en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el más afectado ha sido México, porque nos unimos a dos gigantes económicos, es la realidad. Además, Canadá con 30 millones de habitantes. Es decir, ahí lo que tengan de Producto Interno Bruto, pues les va a sobrar. Bueno, esa es una anécdota, eso es una cosa importante. Yo obviamente no me voy a poner a discutir con Paul Krugman, que además él la sabe, pero obviamente él también está en su papel. Él es Premio Nobel de Economía, no va a estar discutiendo con Jalife. Hay que reconocer. La segunda, que a nosotros nos ven como emplumados. No crean que nos ven, a decir, bueno, ¿y este cómo es que habla inglés? Para empezar, yo creo que se asustó que yo hablara inglés, y bueno, además. Pues digo, ¿viste dónde lo aprendió? ¿En qué universidad Patito de México, no? Si aquí nos ven como, yo les decía, subdesarrollado. Entonces, y obviamente, pues con un contenido de pensamiento, pues articulado, ¿no? No lo es cualquier profesor universitario que se respete. Entonces, esa es una anécdota. Es decir, la desigualdad en las economías que entraron a un tratado de libre comercio. Vean, les cuento una anécdota rápida. En Europa, España, antes de entrar a la Unión Europea, pues tenía un nivel chafísimo. Perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero yo viajo mucho, viví en Europa incluso, pues los españoles y los portugueses eran quienes hacían los trabajos que no realizaban los alemanes, los franceses, los belgas, los holandeses y los escandinavos. Una realidad. Y luego regresé 20 años después y el español pues ya tienen banca, aunque laven con ella, tipo Santander, ¿no? Etcétera, Bancomer, BBVA, etcétera. Ya se volvieron banqueros. Oye, si ayer eras mesero, ¿cómo te hicieron banquero? Sí, lo que pasa es que la Unión Europea dijo, los que están atrasados los vamos a ayudar, y crearon un gran capital de subsidios para apuntalar a España, a Portugal, a todos aquellos países que estaban atrasados, y luego viene a España, la hacen la quinta economía europea, se dice fácil, viene de la nada. En México no pasó eso. En México porque no hicimos una unión. Ustedes me preguntasen, ¿tú quieres la unión con Estados Unidos o con Canadá? Sí, pero con todo y mexicanos. Ah, claro. Ellos quieren todo sin mexicanos, con un muro de la ignominia, donde tienen drones, esos aviones automatizados, con vigilancia satelital, maltratan a nuestros migrantes, muchos de ellos han salido de Ciudad Neza, ustedes los conocen mejor que yo, son maltratados literalmente, y nadie protesta por ellos. ¿Dónde están los derechos humanos que tanto pregona Estados Unidos maltratando a los mexicanos? México es el espejo negro de los Estados Unidos, donde no se atreve a ver su rostro del maltrato que nos dan. Bueno, pero ellos van a lo suyo, ellos traen una economía racista, discriminatoria, es para los blancos, protestantes anglosajones, así se les conoce en inglés como WASP, White Anglo-Saxon Protestant, y a los mexicanos los ven como lo peor de lo peor. Esa es la triste realidad. Sí, pero esa realidad se les está acabando porque resulta, y no estoy dando ideas, para que ahorita saliendo de aquí se pongan a trabajar, no estoy dando ideas, pero la fuerza biológica azteca le está ganando a Estados Unidos. California ya, la mayoría es mexicana, hispana, que así le llaman a los latinos, que yo odio la palabra hispano, ni sé qué quiere decir. Hay que usarla latino mínimo, bueno, Mexicans, pero no que nos digan hispans, ¿qué quiere decir hispans? Hispanics, bueno. Ya California es mayoría. Y las proyecciones demográficas en los próximos 20, 30 años
el segmento mayoritario de Estados Unidos como segmento demográfico van a ser los mexicanos. Yo por eso muchas veces digo que yo ya perdí que tengamos un presidente, ya perdí la esperanza de tener un presidente mexicano en México. Pues ya no lo tenemos. Vean desde cuándo. Desde López Portillo. Pero no pierdo la esperanza que tengamos un presidente mexicano en la Casa Blanca. Entonces, dicho esto, ya me regreso a otra anécdota, ya para entrar de lleno a nuestros temas, sobre todo el del agua. Acabo de presentar un libro que a mí me ha llamado mucho la atención, muy académico, que se llama La privatización bancaria en México. Lo escribe el doctor Francisco Ibarra Palafox, que es el segundo de investigaciones jurídicas de la UNAM. Entonces, me hace la deferencia y quiere que yo presente su libro, lo cual pues tuve que leerlo, un mamotreto ahí de 500 páginas, pero me jaló, Es un libro que empecé a leer, habiendo mucha estadística, que además te lo sugiero, lástima te lo hubiera traído, hoy te lo mando con tu gente. Vale la pena, Es el libro, créanmelo, es el libro. Y eso les marca cómo se hizo la privatización en México. Vean, les demuestra con datos duros la manera atroz en que se remató la banca mexicana en 1993. Tan eran ineficientes los neobanqueros, como les llaman, que eran cazabolseros, venían de casas de bolsa, que ellos mismos se daban autopréstamos. Y obviamente quebró la banca 2 años después. En 1995 viene la gran crisis bancaria, se remata, se la venden a los extranjeros, se extranjeriza la banca. Y ahí es donde nace, sí, pero nosotros pagamos toda la deuda. Por ejemplo, Banamex, de Roberto Hernández Ramírez, debía $12,500 millones. No los pagó, porque lo vendió vía piso de remates de la bolsa y colorín colorado. Y así podemos hablar de todos los bancos y no acabaré. Entonces, es una historia tremenda. Entonces, yo lo único que les voy a dejar del libro es que no solamente fue un fracaso la venta, la privatización de la banca mexicana, sino que fue un atraco a mano armada, jurídicamente, no respetaron nada, así para acabar pronto. Vean, este doctor que hizo el libro, en forma ingenua, yo se lo dije abiertamente, acudió a pedirle a Carstens, él era el secretario de Hacienda, que le diera los documentos de la privatización bancaria. Pues ¿cómo se los van a dar? No, es que ya pasó hace 18 años. Tuvo que recurrir, fíjense, es un abogado pues, de la alcurnia mexicana. Imagínense que nos dejan a los pobres ciudadanos como nosotros. Estamos hablando de la alcurnia jurídica del país, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo hasta le dije el otro día, ¿hoy no temes que te maten? Es decir, sacó todas las entrañas de la corrupción, cómo se vendió la banca mexicana. Bueno, eso es lo de menos. Cómo se vendió, siempre se recupera uno de cualquier pérdida financiera. Pero ahora lo peor, que esa es mi muy humilde opinión. Para mí, todas estas privatizaciones que ustedes están viendo, la del petróleo, la de la electricidad, la que viene del agua, prepárense. Ahorita lo estaba hablando con el diputado Armando Soto, ya el Estado de México, tengo entendido, antier o antes de antier, ya sacó la ley del agua. Y eso a ustedes les va a afectar. Y ahorita les voy a decir en qué consiste. Prepárense al alza tremenda del agua. Por eso les dije, no les puedo traer buenas, pues yo no las doy. Pues ellos están dando las leyes, están privatizando. Entonces, no nos espera nada bondadoso de las privatizaciones. ¿Por qué? Porque en México no sabemos privatizar. Es decir, no estamos en Suecia, en Canadá, donde todavía hay algo que se llama rule of law, impera la ley, se respeta. En México no, desgraciadamente. Las privatizaciones aquí han sido de lo peor, y les voy a decir la razón. Y conste que yo tengo de los 10 más ricos de México, de los 10, conozco a 2. Bueno, conozco al primero,
Pero también conozco al segundo, y el segundo es más amigo mío que el primero, y me llevo muy bien con él, ¿eh? Obviamente, cuando tocamos estos temas, chocamos, pero yo soy diplomático, yo no toco esos temas con ellos. Pero les tengo que ser sinceros. Regreso, si les llevan esta grabación, yo creo que me dejan de hablar. Pues ni modo. Acuérdense, yo soy volteriano, soy más amigo de la verdad. Para mí la brújula de mi existencia es la verdad. Y si mis amigos aceptan esa brújula, pues caminamos juntos en el mismo sendero del bienestar y del bien común. Si no, pues cada quien para su casa. Habemos 7,000 millones de habitantes, yo creo que puedo encontrar otros amigos, ¿no? No creo que pase algo así de fuera del otro mundo. Entonces, les voy a decir cuál es la desgracia. En México no tenemos empresarios. Ustedes los podrán ver muy ricos, pero hay que conocerlos en su vida como son. Son medievales, tienen empresas familiares, no tienen lo que se llama en Estados Unidos management, dirección empresarial. Yo doy clases en posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Sé de lo que hablo. Incluso tengo un MBA, esa no te la sabías, tengo una maestría de Administración de Empresas que la hice con la Universidad Gringa de México, que es la Universidad de las Américas, antes que se escindiera en dos, entre la de aquí del DF y la de Puebla. Entonces, es un tema que sí conozco, lo estudié, por lo menos me recibí con una maestría en eso, aunque tenga yo un doctorado por otro lado. Entonces, a lo que quiero llegar, el empresario mexicano no está capacitado todavía para realizar privatizaciones. Ustedes me dicen, a ver, ¿aceptas la privatización en Alemania? Sí la acepto. Fíjense lo que son las cosas. Pero en Alemania, porque sé que van a respetar las leyes, todos vamos a estar de acuerdo, van a aceptar la opinión ciudadana. Están a años luz del empresario mexicano. El empresario mexicano es medieval, es de la Edad Media. Yo cuando quiero así retroceder un poco a la historia, voy y me reúno con mis amigos empresariales. Ya retrocedí 500 años. Es decir, así los veo. ¿Qué quieren que haga? Mañana, por ejemplo, voy a comer con uno de los grandes magnates empresarios. Ya voy a ir ya con el chip puesto que me fui 500 años atrás. Así son, así piensan, créanmelo. No están hablando ustedes con un empresario de Siemens o un empresario incluso chino del tren bala. No. Entonces, ya con eso les digo, los peores augurios en México van a ser para la privatización. Lo peor. Es decir, yo no puedo esperar nada bueno, porque además viene la otra parte. Los mismos empresarios, los mismos grupos plutocráticos, oligopólicos, que se llevaron pues todo lo que se ha privatizado en México. Desde Salinas han hecho más de 1,300 privatizaciones. Si ustedes hacen el recuento, les puedo decir que muy pocas han sido exitosas. El 95% ha sido horroroso, tétrico. ¿Por qué? Porque no tenemos clase empresarial. Pues ahí está. ¿Con qué agarraron a la gaviota? Digo, no sean albureros, tampoco. ¿Con qué la voy a poner de otra? ¿Con qué la atraparon? No, tampoco, no sean albureros. Es que no tengo palabras. Bueno. ¿Cómo cayó a otro albur? No puedo decir nada de la gaviota. Bueno, ¿qué sucedió con el caso de la Casa Blanca? Hasta mi amiga Carmen Aristegui la corrieron. Es decir, no hay libertad de expresión en este país. A ver, ¿cómo puede haber una democracia si no hay oposición? Que alguien me la platique. El sine qua non de una democracia, primero que nada, es que exista oposición. Segundo, que exista alternancia del poder. Porque si no, ¿cuál es la gracia? Es una dictadura. Y si no hay libertad de expresión, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a alentar yo
la oposición, la alternancia del poder, todo eso. Pues obviamente México es una dictadura simulada que le ha convenido a Estados Unidos. Porque Estados Unidos que anda pegando de gritos en Yemen, en China, en Rusia, en México se hace de la vista gorda. Y todas las críticas que le escuchamos a los gobiernos de Estados Unidos en contra de los países que obviamente no le dan cuerda con sus intereses, no las aplica a México porque México le está entregando todo. Un gobierno democrático en México no entrega nada. ¿Por qué? Pues ¿quién va a entregar su riqueza? Pues a ver, ya de entrada, ¿quién le entrega? ¿Por qué la va a entregar? Oiga, Pemex dejaba hace 2 años 135,000 millones de dólares. Hicieron la reforma y ya cayó la producción 50%. Pues no que la reforma nos iba a salvar, nos iba a llevar al planeta Marte y los mexicanos íbamos a ser los más ricos del mundo, etcétera. Puro cuento. Estamos peor que nunca. Con una situación que yo siempre le he manejado, se le he dicho al diputado Armando Soto, recuerden que la mitad del país tiene menos de 25 años. ¿Escucharon bien la cifra? Menos. Bueno, esa es nuestra esperanza, es de doble filo. Primero los compadezco por todo lo que tienen que subir, ¿cómo van a encontrar empleo? O que estudiaron, y luego ¿qué? ¿Dónde van a encontrar empleo? Si el país está en desolación, no está creciendo el país. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo, por ejemplo, a mis alumnos, muchos les digo que están en posgrado, viajen, conquisten, usen la fuerza biológica azteca, no sé, hagan mexicanos por doquier, vamos a sembrar mexicanos, que para eso somos muy buenos, ¿eh? Ya ven que trajeron hasta los osos panda aquí a procrear, que no podían ni hacerlo ni en su tierra de origen. Entonces, obviamente, la fuerza biológica nuestra, nuestra cultura, pertenecemos a muchas civilizaciones, no son fáciles de derrotar, ¿eh? No son. Ahorita estamos viviendo lo que yo diría una de las etapas más aciagas, más turbulentas de la historia del país. Pues la pasan todos los países la pasan, todos la estamos pasando, es nuestro momento, es el momento pero anticlimático al que hablan Videgaray y Peña, pero algo va a salir. Yo a mi juicio, yo acabo de estar en Rusia, me hicieron una entrevista en una televisora que tiene 1,000 millones de audiencia que se llama Russia Today, donde les decía que Ayotzinapa nos despertó. Ya, México es otro después de Ayotzinapa. Es decir, nosotros no podemos regresar hacia atrás después de Ayotzinapa. Aquel día me tocó, creo que tú estuviste, ¿no? Estuvieron los de Ayotzinapa, ¿no? Que hablaron allá en el Congreso. Oigan, oír hablar a los campesinos, padres de esos normalistas que son héroes, son los mártires del siglo XXI, son nuestros nuevos niños héroes. Pero son de veras, porque los dos dicen no están muy seguros si existieron. Estos sí, y son 43. ¿Cuántos eran los niños héroes? ¿13? ¿7? ¿7? ¿Cuántos? ¿Qué dice el Bester Gordillo? ¿Cuántos eran? Porque con ella se negocia, ¿eh? A ver, los que tú quieras. Bueno, entonces, son 43, pero pesan, ¿eh? Y de veras que nos sacudieron, era un congreso internacional, había gente de muchos lugares importantes del planeta, nos sacudieron. Bueno, yo ya estaba sacudido desde hace mucho. Imagínense que me vuelvan a sacudir. Sacuden. Campesinos, comunes y corrientes, con un lenguaje de lo más sencillo, pero de una gran profundidad y emotividad. Porque saben que sus hijos, como son campesinos, ellos tienen esa mentalidad, con sus hijos, ellos están sembrando el futuro de México. Fíjense qué bello es ser campesino. Ellos lo entienden perfectamente. Bueno, entonces, yo sí les quería dejar esos 2 mensajes ya para seguir con la cuestión eléctrica. No quiero perder más tiempo de cómo estamos. Bueno, nosotros ya prácticamente no tenemos gas, cada vez está bajando más.
y vean cómo desde el año 2000 hasta el 2020 se tiene proyectado que vamos a importar en forma exponencial el gas estadounidense. Y esta tercera gráfica que es importante, ese es el título que yo saqué de una revista norteamericana que se llama Forbes, y dice, México tomará más gas natural de Estados Unidos. Ustedes aquí ven esta gráfica, esta es la producción de México a partir del 2010, véanlo, empieza a disminuir. Aquí estamos ya vean en el 15, nada más vean en el 15. El consumo se ha disparado. Vean cómo está. Esta es la brecha. Es decir, la producción mexicana es insuficiente para el consumo de gas. Eso es muy importante. Entonces van a decir, bueno, ¿cómo van a paliar esa situación? Privatizando. ¿Cómo que van a privatizar? Toda esta parte que tiene que ver con la generación eléctrica al mayoreo para los industriales. Y la CFE se va a quedar con la parte de el abasto eléctrico para los hogares, que está subsidiado, by the time being, como dice, por el momento. Luego quitan el subsidio y vámonos, se dispara. Entonces tampoco hagan mucho caso de eso, esos son trucos, ahorita lo están haciendo para privatizar lo que sigue. En realidad, ¿cuál es la esencia de la privatización eléctrica? Si ustedes, la otra por favor, la que sigue, era la tercera gráfica, esa, la de en medio, esa, si pueden bajarla más. La esencia ahí es que Estados Unidos ya nos dio nuestra división de trabajo. Es decir, para Estados Unidos, bueno, un país como ellos, que están en la etapa post-tecnológica, y nosotros estamos en la post-agrícola, y nos desindustrializaron, pues, ¿para qué sirve México? Estamos importando huevos. Imagínense, ya las gallinas no ponen en México. Estamos importando pollos, maíz. Bueno, ustedes van a decir, ¿es de loco? No, está muy bien estudiado. Estados Unidos lo tiene muy bien pensado. Estados Unidos es la máxima potencia agrícola del mundo, que además subsidian sus productos agrícolas. Ustedes ven en Estados Unidos a un farmer, llega en su avión privado, a mí me ha tocado verlo. En avión privado, dejan fortunas todo lo que es la cuestión agrícola. En el Middle West, la región que se llama así del Middle West. Y en México, pues todos nuestros campesinos andan en burro. Para que vean ustedes la diferenciación agrícola entre uno y el otro país. Bueno, ahí tienen ustedes una. Entonces, ¿cuál es la tarea que nos dieron? En realidad nos dieron dos. Nada más que la segunda, si quieren se las digo y si no, no. Sí, bueno, ni modo. Aquí vamos a, como dice Irma Serrano, a calzón quitado vamos a hablar. Bien. La gran filósofa nacional. Entonces, el primero es que a México le dieron la labor para ser un país manufacturero. Así de fácil. Y para ya empezar a competir con China. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Yo necesito una mano de obra calificada, muy barata. Lo ven en el sector automotriz. Ya México, en ese sentido, pues ya nos volvimos potencia automotriz. Pero de los carros gringos. Nosotros no tenemos carros mexicanos. Luego, también un poco en aeronáutica y se acabó. Sí, ya, lo demás ellos lo hacen. Eso es lo que quieren de México, lo que se llama la maquila. Punto. Es decir, ellos mandan sus cosas fuertes acá, aquí las maquilamos, las regresamos y ellos le dan valor agregado y ganan lo que quieren y ya pueden competir con China. Pero todavía no pueden, entonces hay que hacer algo más. Como ya se les cayó todo esto y ya no podemos producir electricidad, y si vamos a producir electricidad con el gas, pues nos va a salir carísimo, a $20, y más aquí si le cobran 5 veces más, como Calderón y Fox. Entonces entraron a esto del fracking, que se llama fracturación, y era la siguiente:
Se llama la fracturación hidráulica, ahorita les explico en qué consiste, donde extraen en forma muy barata, que es una manipulación financiera, no les quiero romper la cabeza con ello. La siguiente, no hay problema. No les quiero romper la cabeza con el fracking, que me he dedicado mucho al tema desde que inició. Y van a usar grandes cantidades de agua. ¿Por qué? Porque México en realidad somos la tercera potencia mundial en reservas de la lutita o esquisto o llamado shale gas. Somos la tercera. La primera es China, la segunda es Argentina y la tercera es México, nada más que en la parte del noreste, que son las regiones de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, que tiene una característica, esa región que es muy desértica y no tiene agua, nada más que el fracking necesita mucha agua. Bueno, sea lo que fuere, existe un yacimiento común entre Texas y el noreste de México que se llama Eagle Ford. Ya se les está agotando en Estados Unidos ese gas. Entonces la idea es hacer varios gasoductos desde Estados Unidos, desde la franja fronteriza a México, para que el gas ya no lo estemos comprando a 20 y quizás ellos nos los vendan a 2 o a 4. Bueno, no canten victoria, no es para nosotros. Eso está diseñado para los industriales, para los que están haciendo maquila. Porque si se engañan o los engañan, pues obviamente mucha gente, y sobre todo con Televisa, que a eso se dedica, a desinformar, pues la gente lo cree. Pues sí, a mí me oyen aquí, ¿cuántos somos? ¿400 o 500 o 1000? Aquí, ¿cuántos somos? ¿Cuánto? 600. Sale hoy López Dóriga en la noche, dice Jalife es narcotraficante, ¿y quién lo desmiente? 80 millones, nada más conmigo ya no se meten, porque yo digo, si el verdadero narcotraficante es, ya no les voy a decir quién, es el dueño de Televisa y su suegro. Y nada más que yo lo digo en Russia Today, lo digo con los chinos, y a ver quién dijo más, no sé si me estoy explicando. Si no, ya hubieran sacado que soy narcotraficante, por su bien, no se tientan el corazón. ¿Por qué? Porque hay que destruir una voz crítica. ¿Por qué? Porque no somos todavía un país democrático, no estamos acostumbrados a la crítica. Imagínense, tener ciudadanos que están vigilando gratis al gobierno, se me hace la máxima riqueza que puede dar una democracia. Organizaciones ciudadanas que se preocupan por el bien común, oigan, y no les pagan nada, lo hacen porque aman a su país. Ya les prohíben hasta estudiar cuáles son los efectos del agua y qué beneficios pueden tener algunas medidas que ellos sugieren. Así están las cosas en nuestro país, desgraciadamente. Bueno, entonces ante esta situación, los grandes vencedores son los empresarios. Vean, por ejemplo, al día de hoy, más o menos, no me hagan mucho caso a cómo está la tarifa eléctrica, al día estaba bien, pero oí al director de la CFE, que es un bizantino sofista de lo peor, no son mentadas de madre, son dos adjetivos muy elegantes. Bizantino es que le gusta revolver las cosas y sofista es que distorsiona las cosas. Parte de lo particular para generalizar y no al revés como se debe hacer, generalizar y luego particularizar. Bueno, entonces dicho esto, dice ya bajamos la tarifa eléctrica. Pues sí, para el uso doméstico bajó un 7%. ¿Saben qué es eso? Nada. Pero que no, y para la industria, ¿en cuánto bajó? Los mayoristas, pues se los bajó casi el 20%. Entonces ya se dan cuenta ustedes a quién está beneficiando esta cuestión eléctrica de la privatización, que ya con eso concluyo la parte eléctrica. La siguiente, Sí, eso se los iba a decir porque es importante, pero antes de pasar a este rubro, es de que CFE se queda con la cuestión del consumo casero, comercial,
pero la cuestión industrial, ahí entran los grandes consorcios petroleros. Nada más que les digo una situación, que es un tema que yo también he estudiado mucho. En Estados Unidos había una gasera que se llamaba Enron, digo que se llamaba porque quebró, que se llamaba Enron, tejana, muy ligada a la familia Bush, que era la cuarta empresa de Estados Unidos, y que en California hizo todo lo contrario cuando se privatizó y se desreguló todo lo que tiene que ver con las tarifas en ese estado. Entonces, ahí no crean que siempre que se privatiza van a bajar las tarifas, ¿eh? En Estados Unidos incluso habían como 7 o 10 empresas en California, pues se coludieron todas en contra del consumidor. Es decir, tampoco nos comemos esos cuentos de que es arte mágico, eso no existe. Y obviamente yo desgraciadamente pues estoy hablando con los mismos actores, pues me temo lo peor, se los digo abiertamente. Por eso nosotros tenemos que estar muy conscientes, primero para no comernos esos cuentos, y segunda, para exigir nuestro derecho ciudadano de ser escuchados, o para votar en el buen sentido. No se vuelvan a equivocar con los mismos de siempre, porque luego no tienen ustedes derecho a reclamar. Bueno, entonces ya con esta parte yo concluyo y les decía esto. Fíjense, me llamó la atención, ustedes saben que se nacionaliza la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. Bueno, se nacionaliza, pero fue un mexiquense, Adolfo López Mateos, mexiquense, la siguiente, y ahora resulta que otro mexiquense de Atlacomulco, perdón, pronuncié mal, de Atlacomulco, es que no sé pronunciar bien el náhuatl, bueno, lo sé pronunciar como, tengo un cuñado banquero, entonces para mí es más fácil decir Atlacomulco, ¿no? Bueno, vean, 54 años más tarde, Peña Nieto entrega la electricidad de México a la integración energética de Norteamérica, controlada por Estados Unidos, con Canadá y México, pero sin mexicanos, y con un muro de la ignominia dotado de drones, son estos aviones automatizados, y de vigilancia electrónica. La siguiente, por favor, y ya nos vamos a ir a 1000 por hora para entrar al agua. Bueno, ya nos vamos, otra. Yo creo que sí, el agua es lo que... podemos vivir sin electricidad, pero no sin agua. Ya nos seguimos, y ya les traía todo preparado para que vean que no fue cuento. Y ahí todas las... Vean, esto es para que se pierdan, ¿no? Todo esto. La siguiente ya. Pues nada más me quedaría con algo. En estos momentos vean el consumo doméstico, es esta parte, en megawatts. Este es el comercial. Esta es la parte agrícola, este morado, siempre le echan la culpa, etcétera. La siguiente, por favor. Esa es la capacidad de generación. Vean, lo que mayor da son las 14,000, son las termoeléctricas, luego vienen las hidroeléctricas con 11,000 megawatts. Ese es el ciclo combinado de la CFE. El morado es el ciclo combinado de las privadas. Ya las privadas, el PPD son los productores independientes de electricidad. Produce más que la CFE en lo que se refiere a ciclo combinado. Luego tenemos, esas son las geotérmicas, este es el carbón y eso es lo nuclear. Ahí se acabó. Es decir, de todas estas opciones, bueno, y este es el viento, que es lo eólico, a la que le quieren dar preponderancia, pero en unos años, sobre todo en la región del Istmo, pero ahí realmente esto está privatizado. Prácticamente todo se privatiza, lo único que le dejan a la CFE, si ustedes se dan cuenta, pues es muy poco esto. Y bueno, la siguiente. Ahí, bueno. Ya vean, acaba de salir un artículo de una revista, de un portal israelí tejano, que se llama Strato. No les quiero romper mucho la cabeza. Nada más les digo que México, dice el artículo más o menos, que México se quedará sin agua si no la privatiza. Entonces ya empezaron las presiones de Estados Unidos para privatizar el agua. Entonces aboga la privatización del agua en beneficio de las transnacionales hidráulicas de Israel y también las anglosajonas.
Y también sobredimensión, aquí mi asistente se equivocó, es escasez con Z en lugar de S, sobredimensiona la escasez de agua en México, que empeorará debido a la expansión industrial de su cantado próximo despegue económico. Es decir, lo que están buscando en Estados Unidos, la siguiente, es darle más auge a la manufactura, pero para ello requieren esta privatización integral. Ya ven, la trillada expansión del sector manufacturero de México y su proximidad con Estados Unidos presionarán a la utilización del agua conforme la población aumenta. Bueno, la siguiente. Bueno, eso es importante. La desigual distribución acuífera ha llevado a un estrés o a una presión significativa de agua en varias partes que se ha agravado por la pobre infraestructura, contaminación y abuso, atribuibles en parte al manejo ineficiente y a la creciente población. Bueno, no les quiero romper aquí la cabeza, pero existe un déficit por metros cúbicos en México de 11,000 millones. Es decir, nosotros tenemos, la demanda excede de 78,000 y el agua disponible y sustentable es menor a 67. Nos faltan 11,000. Nada más que esos 11,000 van a ir a 22,000 en el 2030. En los próximos 15 años necesitamos más agua y no hay. Eso es una realidad. Es decir, como que se tardaron en ver el problema de agua. Vean, les cuento otra anécdota, porque aquí son cifras, ¿no? Yo recuerdo perfecto dos personajes, nos gusta o no, pero pues que conozco, quieren que haga. Nadie es perfecto y ni modo, los conozco. Uno de ellos era Castillo Peraza, que panista, era el padrino, para no decir otra cosa, de Calderón. Vivieron juntos, no estoy diciendo nada malvado, vivieron juntos en Campeche 8 años, en el tórrido calor. No se pongan a imaginar cosas, por favor. Bueno, nada más estoy hablando de la coreografía. ¿De qué? Del medio ambiente y su termostato. Bueno, entonces, pero Castillo Peraza, independientemente de sus proclividades muy respetables, él era una gente muy culta, era yucateco. Y yo soy yucateco, entonces tengo el mismo defecto que él. Somos yucatecos los dos, éramos. Entonces, era una gente muy culta, había sido seminarista y luego dejó el seminario. Pues ustedes saben, los que estudian seminarios, día y noche están estudiando, no hacen otra cosa. Además les pagan, les dan de comer y de dormir para estudiar. Entonces yo creo que algo aprenden. Bueno, entonces recuerdo perfecto cuando él se lanzó para ser jefe de gobierno del Distrito Federal, desayuné con él y me comentó: oye, fíjate que estoy siguiendo mucho tus temas en geopolítica, porque yo me había metido mucho al agua en el tema del siglo XXI. Yo decía que las guerras del futuro serán del agua. Saben que las guerras del siglo XX fueron del petróleo. Las guerras del siglo XXI van a ser por el agua. Hay muchas zonas en el planeta que están padeciendo penuria y escasez de agua. Además que ya con esto del cambio climático, pues obviamente se va a exacerbar. No quiero meter mucho ese tema. Bueno, hablamos con él, él estaba consciente, les puedo decir que era de los pocos políticos mexicanos que en ese entonces, pues estamos hablando, ya ni recuerdo, ¿cuándo se lanzó para jefe? Ni habías nacido, Armando, no habías nacido. Se había lanzado a jefe de gobierno, perdió obviamente porque Carlos Castillo tenía todo menos de ser carismático. Nunca fue un agente de masas y de así carismático como yo. Bueno, no era simpático, se los digo abiertamente, no le caía bien a la gente. Era demasiado petulante incluso, pero era muy inteligente y una gente muy informada. Y le gustaba la aproximación, incluso me lo dijo, le gustaba mucho la aproximación que yo había hecho del agua. Yo creo que eran de los pocos conscientes, estamos hablando de 30 y pico de años, ya no recuerdo, también se lanzó Silva Herzog en ese momento. ¿No recuerdas cuándo fue eso? Yo ya no lo recuerdo. Antes de Fox, creo, ¿no? No sé. Ahí lo busco luego y les digo. Como ya para mí ya pasó esa época, ya hasta la borré de mi memoria. A lo que quiero llegar, era una persona que ya estaba consciente, y pongámosle una fecha, hace 30 y pico de años,
había conciencia en ciertos círculos de lo que significaba el agua, que era un problema ya. Hoy estamos llegando tardísimo, pero por presión de Estados Unidos, no porque nosotros querramos. Bueno, es eso. Y otro, voy a decir su nombre porque es mexiquense, también es paisano mío, yo soy de origen libanés, Emilio Choifet. Emilio, cuando fue secretario de Gobernación, yo siempre tuve una relación cordial con él, muy cordial, y cuando era secretario de Gobernación, bueno, mandaba libros de Sor Juana Inés de la Cruz, así como tú me mandas libros, otra que no es Sor Juana, pero, y sin cruz, por cierto, él me mandaba libros. Tenemos una relación intelectual respetable, siendo secretario de Gobernación. A mí me hablaba los domingos en la tarde, creo que no tenía nada que hacer, pues me buscaba a mí. Bueno, y para no hacerles cuento largo, estaba muy consciente del problema del agua. Sabía que esto iba a estallar tarde o temprano, pero por alguna razón política no se atrevían a tomarle. Y hoy creo que llegamos, se los digo abiertamente, de 30 a 40 años tarde a tomar el toro por los cuernos. Nada más que lo están haciendo de la peor manera. Es decir, a mi juicio no es la manera que se debe hacer, porque están cometiendo los mismos errores de las privatizaciones fracasadas. Y ahorita lo vamos a ver en qué. Pero sí les quería hacer ese paréntesis. La siguiente, por favor. En México se manejan 13 zonas hidráulicas. De ellas hay una que se conoce que está muy estresada desde el punto de vista hidráulico, que es la zona del Valle de México. Por eso les dije, agárrense bien de la silla, pero también tomen conciencia de qué está pasando acá, sobre todo en el rumbo de ustedes. Pero es toda la zona del Valle de México. Y existen otras 8 que también tienen problemas muy serios de agua, sobre todo la parte noroccidental y la parte del noreste. Obviamente el sur de México es riquísimo en agua, no rico, inmensamente rico. Lo que es Chiapas, Oaxaca, Tabasco, bueno, Tabasco hasta pobres, del agua que tienen hasta los inundan desde Chiapas. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, lo que es Veracruz, hay mucha agua. Bueno, y ahora están cometiendo una locura, fíjense, todos esos de Conagua, que se lo quiere regalar todo a Israel, todo. Ahí está. Pero además viene la locura, ok, tú vas a privatizar, ok, estoy de acuerdo. ¿Saben a quién se la quiere privatizar? A una empresa estatal de Israel, estatal. Es decir, en Israel no han privatizado el agua, no la privatizan porque ahí es seguridad nacional, así de sencillo. Y los israelíes no se tientan el corazón, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, en quitarle y matar de sed a los palestinos. Es lo que se llama el apartheid de agua, tan es así que ya en 2 países los han corrido a esta empresa que se llama Mekorot, con la que está ligada David Korenfeld Federman, que ya ven, lo agarraron con un reloj en la mano de $1 millón. Pues alguien se lo regaló, ¿no? No sabemos si fue la misma empresa Mekorot, dice que se lo regaló su abuelita, bueno, pues se lo crea su tía. Bueno, eso es lo de menos. Aquí, ¿cómo andas con un reloj de...? Yo por eso me cambié el de a de veras. Me traje el de juguete. Bueno, entonces uno puede ambular en este país, donde hay 80% de miserables con un reloj de $1 millón. Bueno, así ha de dejar con agua, la Comisión Nacional del Agua, así ha de dejar dinero, porque él además venía del Estado de México. Bueno, para no hacerles más largo el cuento, obviamente estas zonas tienen mucha agua, la parte sur, y México tiene ese problema geográfico. Pero ahí viene la gran locura. Para llevar agua que no tenemos en el noreste del país y para usar y extraer el famoso gas lutita esquisto que se llama shale gas, tienen la idea, no, ya está el proyecto, de hacer un acueducto que se llama Monterrey 6. ¿Por qué le llaman Monterrey 6? Bueno,
porque va a venir para desviar el río Pánuco. Escuchen bien esta, oiga, no es Calígula del que estoy hablando, no estoy hablando de Calígula, no estoy hablando de un psicópata sacado de un manicomio, estoy hablando de este gobierno. Van a desviar el río Pánuco que atraviesa San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas para llegar a Nuevo León y que sirva para el famoso fracking o la fracturación hidráulica. ¿Ustedes lo pueden creer? Bueno, ¿y qué va a pasar con los ganaderos de una región tan rica como es la veracruzana? ¿Qué va a pasar con el agua de San Luis Potosí que se requiere? Todo por el fracking, pero además el mexicano el empresario mexicano no sabe hacer fracking. Es una tecnología novedosa que no conocemos, que además usa sustancias cancerígenas, produce sismos, y les cito las mejores revistas científicas del mundo y de Estados Unidos, y que además contamina los mantos freáticos por las sustancias químicas que nadie conoce, que son más de 100 y que sirven precisamente para romper esa roca poderosa de lutite, de esquisto o de shale gas. Pero ahí viene lo mejor. Resulta que en Texas, donde tienen precisamente el mismo yacimiento en común que se llama Eagle Ford, pues ya se les está agotando el agua. Ya no tienen agua. Y entonces, ¿de dónde la van a traer? Pues del río Pánuco. No crean que es nada más para Monterrey 6, pero ahí les va otra. Adivinen quién está detrás del proyecto, qué empresa. Pues la que construyó Casablanca para la Gaviota y el que le regala su casa a Videgaray en Malinalco, que también está en el Estado de México. Hoy no te estoy echando cosas en contra, nada más estoy señalando Estado de México. Bueno, a lo que quiero llegar, el mismo grupo IGA es el que está detrás de ello. Obviamente se lo van a entregar a Estados Unidos, nosotros ni sabemos qué explotar eso. Ahora ya salieron que no saben para qué lo van a hacer. Bueno, alguien puede creer, alguien puede ocultar para qué sirve desviar un acueducto. Ahora están saliendo, porque ya vieron que lo del fracking está haciendo mucho ruido. Yo se los digo abiertamente, yo formo parte ahí me he asociado con ciudadanos muy importantes de Monterrey. Y yo lo único que hago es informar, lo que no van a escuchar en Televisa, ni van a escuchar con Cero Gómez, ni toda esa fauna desinformativa, ¿no? Que para eso están, ¿no? Para eso los usa el gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente ya no saben qué hacer, los hemos agarrado, porque han sucedido muchas cosas interesantes en el mundo del fracking. Primero, lo acaba de abolir o de prohibir el estado de Nueva York. Bueno, ¿cómo puede ser que un estado civilizado, donde está la ciudad más importante del mundo, que es Nueva York, etcétera, prohíbe el fracking, porque se basan precisamente en todo lo que estamos diciendo, y en México no les importe un comino el daño ambiental, o el daño contra los humanos, o a la salud pública? No les importa. ¿Ustedes creen que alguien en el Congreso de los que están gobernando, de la coalición de Pacto por México, le importó defender la salud pública de los mexicanos? ¿O defender la no contaminación, la polución de los ríos? ¿O la desviación del río Pánuco? Como todos los tienen agarrados, por donde les conté, que es la yugular, pues no se atreven a chistar. Esa es la triste realidad. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, sí les quería decir eso. Entonces la siguiente, por favor. La siguiente, quiero ver la cartografía para que la vean mejor. Bueno, esa es la cartografía que saca Stratford. Vean, hay 13 zonas. La 13ª, que es el Valle de México, donde están ustedes asentados, es la más estresada del país. ¿Ya lo vieron? Luego aquí, si subimos esto, podemos subir, aquí está bien, ya se me fue, esta. Ahí está, ahí lo tienen, vean. Ahí está, las aguas del Valle de México. Clasificación de estrés muy alta. Altas, vean, ¿qué es? Río Bravo,
las cuencas del norte, Lerma, la cuenca de Lerma, Santiago, Pacífico, el Balsas, Pacífico Norte, Noroccidente y la península de Baja California. Todo lo que está en este color, ¿sí lo ven? Incluyendo Guadalajara, ¿eh? Yo nunca me imaginé que Guadalajara estuviera tan estresada desde el punto de agua, ¿eh? Y vean Monterrey, Nuevo León, todo. Es decir, tenemos dos países fracturados y la peor es el Valle de México, donde están ustedes, o donde estoy yo también, en el DF, ¿no? Pues donde estamos todos. Y vean el sur, que es una maravilla de agua, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, y hasta Tamaulipas, que no le va tan mal, etc. La siguiente, por favor. Es muy importante tener ese dato. Bueno, ya no me voy a seguir con esta, vamos a seguir con las que siguen, por favor, para irnos de lleno. Ahí está lo que yo les decía, ese es el director de Conagua, el del reloj, creo que ahí está su reloj de $1 millón, no estoy seguro. Esa es la embajadora de Israel en México, está la bandera israelí, es uno de los directivos de esta empresa Mekorot, que es Israel National Water, es estatal. A ver que alguien me lo explique. ¿Cómo un estatal de Israel viene a privatizar en México? Ahí luego que me lo explique este cuate. Bueno, a lo que quiero llegar es de que ha sido expulsada de Buenos Aires por el apartheid acuífero y le ha quitado gran parte de su agua a los palestinos. La siguiente, por favor. Yo saqué un libro reciente que se llama Muerte de Pemex y Suicidio de México. Ahí está. Obviamente sufrí amenazas de muerte. Ya saben cómo es esto. Pero ahí viene lo interesante. Stratford, que es este portal israelí tejano, yo le hago la crítica que se pasa por el Arco del Triunfo, el fracking en el noreste, que no tiene agua, pero dice que ya tienen un fracking sin agua, que esa es la nueva tecnología. Es decir, le están llamando waterless, sin agua. Entonces, ¿para qué están desviando el río Pánuco? Eso es una especulación. Nosotros todavía no lo sabemos. Ahora, si científicamente lo demuestran, bueno, todavía va a ser un paso importante, sin duda alguna, porque ya va a sustituir el agua. Sí, pero van a quedar todavía las sustancias cancerígenas, eso no lo dicen, y sobre todo va a seguir produciendo sismos, porque vean, es importante que entiendan ustedes qué es la fracturación hidráulica, o el frac. Meten un gran tubo a 5,000 metros, más o menos, donde está la roca sólida que hay que cercenar para capturar el gas y el petróleo, pues se le llama gas esquisto o gas lutita. Y luego, con una técnica muy ingeniosa, lo hacen horizontal. Entonces ese tubo, que ya se vuelve de vertical, lo hacen horizontal. A partir de ahí sale en forma horizontal ahí es donde empujan el agua en grandes cantidades y las sustancias químicas para precisamente destruir esa roca y sacar el petróleo y el gas, que en el mismo tubo lo reabsorbe y lo saca a la superficie. Bueno, eso, nos guste o disguste, sí le ha dado resultados a Estados Unidos. Pero no me quiero meter en el tema, porque es muy amplio, créanme, lo conozco. Es un manejo totalmente financiero, que no tiene sustento, porque luego ahí me la van a platicar. ¿Cómo puede ser que las empresas privadas de Estados Unidos pidan dinero prestado para extraer ese tipo de gas novedoso y estén perdiendo dinero? Porque lo tienen que vender a $2 el BTU, pues ahí luego me la platica. A ver quién algún día lo explica. Obviamente hay todo un truco financiero en el que está detrás una de las empresas que se van a llevar los gasoductos de México y el petróleo, que se llama BlackRock. Curiosamente se llama BlackRock. Pero ahí ya no me quiero meter más en Honduras. Y la siguiente, por favor. Bueno, y ahí van, vean,
Y ya vamos a analizar, ya casi para finalizar, para que no se fastidien tanto, que esa es la parte importante para ustedes. Esta es mi agua, ¿sí? No está contaminada. Con eso que agarraron a Bonafón vendiendo agua contaminada. Bueno, entonces, existen 11 puntos de la Ley General de Aguas. El primero es que va a existir una coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales con cumplimiento al derecho humano del agua, que debe ser de 50 a 100 litros al día per cápita. Ya viene la parte interesante. Bueno, eso es lo que recomienda la ONU, que cada habitante debe tener entre 50 y 100 litros de agua al día. Derecho humano. ¿Escucharon bien? Es decir, no es lo mismo que el petróleo, la electricidad, que privatizar cacahuates. No, estamos hablando de algo vital. El cuerpo humano tiene 70% de agua, ya para ubicarnos. Bueno, entonces, adivinen qué hicieron la última propuesta, que la tuvieron que cancelar porque vieron que iban a perder las elecciones. Una revuelta literal, el país estaba empezando a arder, no le tuvieron miedo a privatizar nada, le tuvieron miedo al agua. Obviamente lo van a hacer, y lo van a hacer después de las elecciones, no lo van a hacer. Por ejemplo, lo que hicieron en el Estado de México, la ley de aguas, ¿por qué no sale? No sale, no se ha publicado. Va a decir, ¿cómo te enteraste? Bueno, yo tengo amigos en Toluca también, oiga, pues no todos son enemigos. Bueno, a lo que quiero, y ya me pasaron el borrador. Entonces, a lo que quiero llega, y ya la aprobaron. Pero esa va a ser la réplica para todo el país, porque esa es la línea. Imagínense, nos está diciendo Peña, esta es la ley de agua que quiero para el resto del país. Pero es muy similar a esta, no crean que cambia mucho. Pero ahí viene lo más interesante. Bajaron de 100 a 50 litros por persona. Es decir, el mínimo. No se fueron a 100. Bueno, luego la normatividad. Supuestamente habrá derecho al acceso, eso es puro bla bla bla. Derecho al acceso, disposición, saneamiento, así como lo suficiente, salubre, aceptable y asequible del agua. Luego va a haber derecho a la información. Ahora ya salieron que van a hacer un sistema nacional de información del agua. Yo no sé para qué va a servir eso. Y luego, pero además es muy contradictorio, les voy a decir por qué, con la ley que propone Conagua. Van a ser consejos de cuenca. Es decir, pero mi crítica es que faltan organizaciones ciudadanas. Luego va a haber un órgano regulador y de prestación de servicios a nivel estatal que contribuya a la autosuficiencia y sustentabilidad de los prestadores. Clarificación en la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Vean, en el papel suena maravilloso. Hay que ver la práctica. Sobre todo yo quiero ver las empresas privadas con las que se han tenido pésimas experiencias en el resto del mundo, las quiero ver ya en acción en México. Y luego, priorización o jerarquización del uso del agua doméstica, así como la pública urbana y la conservación ecológica. La siguiente, por favor, ya para acelerar. Luego, 6, concesión de explotación, léase privatización. Cuando se dice concesión, están privatizando. Aunque digan a 15 años, sí, pero luego se la renuevas. Es como, a ver, Televisa. Televisa es una concesión, pero cotiza en bolsa y vale 12.500 millones de dólares. ¿Cómo se es una concesión? ¿Sí me entienden? No se vayan con la finta de que concesiones... no, es que no privatizamos, nada más y dimos concesiones. En la práctica... En la época bursátil del siglo XXI, eso se llama privatizar. Y el mejor ejemplo son las concesiones de radio y televisión en México, que son concesiones y operan como entidades privadas. Es más, cuando viene el pleito de Carmen Aristegui y Multivisión, no sale la Secretaría de Gobernación de que era un pleito entre particulares. No es cierto, no es entre particulares. Primero que nada, los mexicanos tenemos derecho a la información. 2,
Todas las radios y televisiones de México son concesiones. No, de ellos no es el aire. ¿De cuándo acá el aire es de ellos? Bueno, hasta eso van a querer privatizar. Como dijo el diputado Armando Soto, van a querer privatizar nuestra alma. Bueno, no dije otra cosa porque quiero ser educado. Que además ahí no los dejarían. Ahí sí se levanta el país, ¿eh? Bueno, ahí tienen ustedes el uso público. Concesión de explotación, reglas para su otorgamiento, prórroga, ya vieron la palabrita prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, es decir, van a tener derechos los concesionarios, suspensión cuando no cumplen, extinción de los títulos de concesión. 7, uso público urbano, uso doméstico con excepción al trámite de concesión para garantizar el derecho humano al agua. 8, conocimiento y protección de los recursos hídricos, prevención y control de la contaminación y vigilancia. 9, cuando hay desastres de emergencias, bueno, ahí vienen las medidas a adoptar en caso de sequía. 10, financiamiento, ahí viene. Con recursos captados, léase, van a subir las tarifas. Gestionados y asignados se garantiza el derecho humano. Vean el truco sofista y bizantino, no crean que fue gratuito, que lo he usado hace rato. La controversia, cambio en las tarifas del gobierno para contar con más fondos. Esa es la parte muy fuerte. Obviamente no pueden llevar adelante hasta este punto 10, si no privatizan. Acaba pronto. Y la 11ª, van a haber infracciones y medidas y sanciones por conductas consideradas graves cuando incidan directamente en el abasto de agua. La siguiente, por favor. Es decir, lo tienen bien armado. Vean, hasta eso tenemos que reconocer que tienen buenos equipos de abogados. Digo, ahí te asfixian, te encapsulan y te asfixian. No tienen, es decir, somos cautivos de la ley del agua. Con eso les digo todo. Luego, con la nueva Ley General de Aguas, incremento a las tarifas en todo el país, además de que por primera vez se tendría que pagar por el uso del drenaje. Váyanse preparando, ¿eh? Les van a hacer pagar el drenaje. Pues tienen que hacer mucho dinero, o roben, o no sé qué tienen que hacer, pero luego dicen por qué nos hacen delincuentes, ¿no? Pues para contrarrestar la magna delincuencia del gobierno. Se pierde la aplicación de la cuota fija para quienes reciben el agua por tandeo, a quienes les dan una vez por semana. Eso ya se acabó. Luego, en el DF, hay 269 colonias capitalinas que reciben beneficios de cuota fija por tandeo y 68 cuentan con condonación de pago porque no llega ahí el servicio. Pues eso se va a acabar con la LGA o la Ley General de Aguas, que desecha el concepto de consumo doméstico y solamente se consigna el uso humano, lo cual elevará los montos de las tarifas locales. Temor de que la Ley General de Agua propuesta por Conagua entregue de facto sus obligaciones a empresarios. Es decir, los empresarios se van a volver la nueva Conagua. La Ley General del Agua prevé ajustar el precio del servicio. ¿Qué quiere decir ajustar el precio del servicio? La van a bajar, ¿no? Lo van a ajustar a la baja. Bueno. Dependiendo del costo de la distribución y purificación por zona, lo cual provocaría un aumento considerable de las tarifas del IFE. La siguiente. Ahorita vamos al Edomex, ¿eh? No nos vean feo a los capitalinos, ahorita vienen ustedes. Bueno, ahí les va. El costo mayor de 13 de 16 delegaciones del DF que reciben agua del sistema Cutzamala cuesta de 80 a 100 pesos. Ya saben, el sistema Cutzamala que viene del Estado de México. Hay 900 pozos del DF que tienen un costo de 14 a 20 pesos. Es decir, nada más vean, de 4 a 5 veces más va a costar. Luego, los capitalinos pagan en promedio 5 pesos por metro cúbico. Hay que reconocer que la diferencia es subsidiada por el gobierno del DF. Pagan 2,000 millones de pesos al año y los recursos van al fideicomiso que se llama 1928 para obras en el DF y Edomex. ¿Quién hace la auditoría de estos y su seguimiento? Ahí luego me la platica. Existen 4 sistemas acuíferos
de los 7 que surten al Valle de México. Presten atención porque esto les corresponde a ustedes. Ustedes lo que van a vivir. Los 4 son Chalco, Amecameca, la zona metropolitana de la Ciudad de México, Texcoco, aquí casi sus vecinos, y Cuautitlán, Pachuca. Estos 4 sistemas de los 7 que surten al valle están sobreexplotados. Créanme que no es tan fácil, ¿eh? Bueno, disponibilidad en el DF, bueno, eso ya lo vimos, hay un déficit. Nos seguimos, la siguiente, por favor. Bueno, yo aquí les sugiero, porque sí hay ideas creativas. El problema es que lo van a querer grabar. Nosotros, nuestra zona metropolitana, llueve mucho. Una de las grandes causas de sequía en el mundo son zonas donde no llueve. Por ejemplo, California. ¿Por qué se dio la gran sequía en California? Porque no está lloviendo, por el cambio climático. Aquí en la zona metropolitana abunda la lluvia. Bueno, van a querer, no se rían, van a querer cobrar por la captación de lluvia. Bueno, ¿qué querían que les trajera cuentos o qué? Me voy esta noche a Televisa y les digo que no. Van a querer cobrar por la captación de lluvias, obviamente regulada por ellas. Entonces, nosotros, desde el punto de vista ciudadano, estamos dando ideas. Van a salir ideas creativas. Vean, el mexicano es muy inteligente, muy creativo, sobre todo los que están en las organizaciones de la sociedad civil. Y se ha pensado que cada casa pues van a salir ideas, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero aquel día estuve leyendo una que me gustó mucho, que en que los ciudadanos pues podamos capturar las aguas, ¿no? Nada más que hay que ver cómo las reciclamos, cómo las descontaminamos y luego cómo las usamos. No es sencillo. Yo creo que aquí alguien que sepa mucho de política, una de sus labores va a ser enseñarle a los ciudadanos cómo capturar el agua, reciclarla, reutilizarla, todo lo que conlleva. Tenemos que educarnos, tenemos que entrar a una nueva cultura del agua que puede cambiar nuestras vidas. Crean que eso es... ¿Por qué? Porque tenemos la presión de Estados Unidos. Vean, en Bolivia trataron de privatizar el agua de lluvia. Créanme que es boliviana. Y además está guapa, no es por nada. Bueno, y se armó la de San Quintín, una revuelta ciudadana, no se dejaron. No estoy alentando a que la gente se esté rebelando, no ven a eso. Yo siempre pido que el clamor ciudadano debe ser escuchado, pero también los representantes de los ciudadanos les debemos dar instrumentos de navegación para que sepan qué hacer. Hay que alertarlos en qué situación estamos, decirles cuáles son los focos rojos y ver cuáles son las medidas creativas, que hay que tomar providencia de ellas. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahí están los 10 focos rojos que se han visto de la Ley General del Agua. La privatización, el acueducto del que ya les hablé, Monterrey 6 del río Pánuco, concesionado a Grupo IGA, el de la Casa Blanca de la Gaviota y de la Casa de Malinalco de Videgaray, ICA, y va a estar concesionada por 27 años. Esto lo piensan hacer en todo México. Se van a dedicar a desviar ríos de ese tamaño. Luego, 2, las tarifas altas. No hay otra manera que las empresas inviertan y entren si no se les garantiza la recuperación de su inversión. Eso es una realidad. Bueno, tercera, además el poco ingreso que teníamos que provenía del petróleo, ya lo entregamos. Entonces dígame, ¿de dónde vamos a tener ingresos? ¿De la lluvia? ¿De dónde? Al menos que venga un maná, ¿no? Tipo la Biblia. Y luego el 3, asegurar el agua al fracking, que son concesiones. El fracking sí van a ser por concesiones, pero las mineras van a ser sin concesiones. Es decir, las mineras les hay que llegar el agua. Ahí nadie se va a detener. Les importa un comino si en Ciudad Neza se mueran de sed. Hay que llevar el agua para el fracking famoso y para las mineras, que están en manos privadas. Bueno, luego, las concesiones son otorgadas por Conagua, que maneja Federman, a discreción de 5 a 30 años. Vean ustedes la disparidad. Bueno, ¿por qué una 5 y la otra 30? Obviamente, si va a ser Mekorot de Israel,
pues se van a ver por la eternidad, ya ni siquiera por 30 años. Luego, sobreexplotación de cuencas. Escuchen bien esto, aquí que hay mucha comunidad. Pónganse abusados, los comuneros. Despojo a comunidades para dar agua traslacionales. Los ejidatarios tendrían que solicitar ser concesionados para manejar el agua de sus tierras. Un paréntesis. Entonces va a entrar, como este es del PRI y está ligado a Peña, si son ejidatarios que no votan por el PRI, pues los van a chantajear. Ya estás cachando esa hora, ¿no? Vota por mí y te doy tu concesión. ¿Ya me entendieron? Está hecha con toda la maña del mundo. Un chantaje político. Entonces, para manejar el agua de sus tierras y los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados a empresas. Escuchen bien, y yo nunca he visto que una empresa trate bien a un campesino mexicano, o al menos que alguien me desmienta. Bueno, sí, pero pueden seguir soñando, yo no tengo ningún problema. 5. Opacidad de Conagua que goza de patente discrecional de corso. Es decir, Conagua hace lo que se le da la gana. Bueno, ¿y quién lo controla? Y además, como no pasa por el Congreso, porque son leyes secundarias, pues con mayor razón. Luego, el derecho humano del agua ya lo abatieron a solo 50 libros. Acuérdense que eran entre 50 y 100, pues se fueron al más bajo. ¿Cuál humano? Si lo que menos les importa son los humanos. Luego, 7. Impunidad a contaminadores. Van a hacer auditorías y evaluaciones de cumplimiento y serían por participación voluntaria. Ahí luego me la platican. 8. Desentendimiento frente a desastres naturales. La población por sí misma, con auxilio de la autoridad, conservará y dispondrá de agua en caso de emergencia. Es decir, los que se tienen que salvar son los habitantes. El gobierno medio participa, pero es responsabilidad de ustedes. Luego, 9. Inacción ante la mala calidad de agua potable. Conagua no ha tomado ninguna medida para revertir que 33% depende de acuíferos con niveles tóxicos de plomo, flúor y arsénico. Y 10. Se prohíben estudios independientes. Es decir, si yo como filántropo o que me cae bien la humanidad, el bienestar, el bien común, llego con un estudio, oye, esto sirve para mejorar el agua, me corren. No quieren que uno les perturbe su comunidad financiera en Conagua. La siguiente, ya casi acabamos. ¿O ya acabamos? Bueno. Entonces yo pregunto, ¿va a ser ley de agua o ley seca? Va a ser ley seca, no tiene nada de ley de agua. Va a ser ley seca. La Unión de Científicos, hay un grupo que se llama la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, tuvieron 6.200 firmantes contra Conagua y detectaron desde el punto de vista científico 4 graves problemas. 1. Privatización. Consideran el agua como un bien económico y no un bien cultural y social. Si ya lo hacen ustedes bien económico, ya entran, yo doy clases también, bueno, y conferencias en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. He dado clases hasta de ambientalismo económico, conozco también el tema. En economía existe algo que se llama que todo lo que daña el medio ambiente es externalidad, no afecta a la ecuación económica. Entonces aquí, ¿qué le va a importar al que privatizó, si es bien económico, mi tasa de retorno? Es decir, yo invertí 100 y yo quiero maximizar mi tasa de retorno. Oye, que dañaste el medio ambiente. No, es una externalidad. ¿Cómo que externalidad? Estás despedazando el planeta. Externalidad. Con eso se lavan las manos los economistas. Oye, estás matando seres humanos. No, el ser humano no puede vivir sin agua. Puede vivir sin la Casa Blanca de la Gaviota. Puede vivir sin la casa de Malinalco, de Videgaray. Puede vivir sin petróleo. Puede vivir sin electricidad. Sin agua no podemos vivir. No, es externalidad. Ya con eso. Y el derecho humano, pues ya lo bajaron de 100 litros a 50. Sigo. Mientras que, obviamente, el agua
Yo diría que el agua, yo me iría más lejos que ellos, más que cultural y social, es un producto biológico consubstancial al ser humano y complementario del ser humano. Es decir, no puede haber vida sin agua, para acabar pronto. Y yo no se lo puedo dejar, yo no le puedo dar el manejo del agua a una bola de depredadores, saqueadores, malvivientes y maleantes que han despedazado a México desde hace 40 años. Con todo mi respeto, no les tengo confianza. Y menos a los que vienen de afuera, que son peores todavía. Pero todavía los de aquí pueden tener algo de compasión. Pues ahí me lo matas con medio litro, ¿no? El otro no, ni medio litro, porque tengo que aumentar mi tasa de retorno. Y además, mientras más mexicanos se mueran, pues felices, ¿no? Mejor, eso es lo que menos quieren. Luego, 2, desplazamiento de personas y muerte a los ríos. Escuchen bien, trasladar el agua de una cuenca a otra es insustentable y afecta en el mediano y largo plazo el ambiente. Imagínense que estén moviendo cuencas de un lado al otro. Bueno, y todos los nichos ecológicos, como es un atentado a la biosfera y nadie lo está defendiendo, ¿eh? Yo no veo que alguien lo esté defendiendo. Bueno, pero ustedes tienen que tener instrumentos para navegar y defenderse. Eso es lo importante. Luego, y también provoca el desplazamiento forzoso, pues evidente. Oigan, las grandes capitales de las civilizaciones, ¿dónde se hicieron? Al lado de los lagos, de los ríos. Tenochtitlán, ¿por qué se hizo? Por el agua. Y ahora que ya ni agua vamos a tener, pues ¿qué vamos a hacer? Pues a donde va el agua vamos a seguirlo. Es decir, el agua forma parte del tropismo del ser humano. Es nuestra complementariedad. Eso hay que entenderlo muy bien. Es nuestra biología. Bueno, entonces, pues obviamente si empiezan a mover cuencas y ríos, pues ahí nos vamos detrás, es obvio. O al menos que me lo manden por satélite, ¿cómo me lo van a enviar? Es decir, además de los problemas de seguridad, imagínense desplazar. Esto es una locura, ¿eh? Pero todavía no llegamos a la máxima locura, porque siempre hay locuras mayores. Todavía no llego a ella, lo van a escuchar. Bueno, yo cuando la leí dije, no puede ser. Por eso les digo todo. Sí, pero nada más alguien que sea antimexicano, como David Korenfeld Federman, puede hacer eso. Yo no creo que un mexicano haga eso. Se los digo abiertamente. Hay que odiar a México para hacer eso. Bueno, entonces, ¿en qué acabó aquí? No, había otra anterior. Antes. Ahí está aquí. Vean. Es decir, además de los problemas de seguridad, las poblaciones deberán abandonar sus comodidades y trasladarse a los cinturones de miseria de grandes ciudades. Tampoco se promueve en ningún apartado el tratamiento y reuso del agua, alternativa lógica a los problemas de escasez y disponibilidad. La siguiente. 3. El agua contaminada. En lugar de señalar que la contaminación supone agregar cualquier sustancia física, química, biológica u otra, la iniciativa remite a un listado de contaminantes que constantemente estará desactualizado. 4. Hace un lado la investigación científica. Escuchen esta barbaridad. Pónganle atención. La iniciativa restringe de forma preocupante la posibilidad de que los académicos y la sociedad civil puedan emprender estudios sobre el agua en general. Esto atenta contra la libertad de investigación, la producción de conocimiento, así como el derecho a la información. Pues no que iban a poner un Servicio Nacional de Información, y ahí viene. El artículo 267, fracción 26 del proyecto de ley, faculta a Conagua a sancionar hasta con 50,000 días de salario mínimo a todo aquel que realice estudios, monitoreo y remediación de las aguas como bienes nacionales sin contar con un permiso expedido por ellos.
Esto implica que ningún universitario o persona podrá generar conocimiento alternativo al oficial sin su conocimiento. Eso se llama fascismo puro. Fascismo hidráulico, para acabar pronto. La siguiente. Entonces, otra también, ahí viene opacidad en asentamientos irregulares que no tendrán derecho al agua. Esa es otra. ¿Qué van a hacer? Aquí todo esto era asentamiento irregular. Fíjense que les hubieran quitado el agua desde el inicio. Pues hoy los asentamientos irregulares no van a tener derecho al agua. Se los quitan, para acabar pronto. Bueno, ya me imagino la que se va a armar. Están jugando con el fuego, ¿eh? Yo creo que están jugando con el fuego. Obligación a captar el agua de lluvia del DF. Esa es la nueva ley que viene acá. Las nuevas construcciones, fraccionamientos, lo que sea, incluirán sistemas de captación de agua pluvial. En México se desperdicia el 72% de agua pluvial. La mayor parte del agua de lluvia se desaprovecha en las cañerías. Los ecologistas pugnan por transformar el modelo de abasto de agua con captación desde cada hogar. Era lo que les decía hace rato. Existe, bueno, eso ya se los dije, toda la sobreexplotación. La siguiente, el 20% de los acuíferos. Y ahí viene Domex, ya para que se vayan preparando. Que esta parece pasó antier. Reutilización, aprovechamiento de la lluvia y sanciones a quien desperdicie o contamine. Sanciones a negocios que usen agua potable para riego o lavado. Los autolavados con agua reciclada no requieren de agua potable. Bueno, ¿y dónde la van a traer? ¿Cómo va a ser esa agua? Van a infectar a los automóviles. Sepa Dios qué van a hacer. Bueno. Y esta ley sustituye el marco legal de 1999. Los nuevos fraccionamientos con sistemas de captación de agua pluvial, con reutilización y sistemas de almacenamiento. No me quiero imaginar el gran negocio de estas concesiones. El gran negocio de los permisos para utilizar, reutilizar, reciclar. No me lo quiero imaginar. Va a ser el gran negocio de Conagua, con este David Federman, y obviamente de Peña Nieto y Videgaray. Y se van a determinar las tarifas a nivel local. La siguiente, por favor. Ya casi acabamos, ¿eh? Las sanciones van desde la restricción hasta la suspensión definitiva de agua potable. Creación de comisión reguladora del agua de Domex, responsable de emisión de cuotas o tarifas y las normas de carácter técnico para los prestadores de servicios. Crear cultura del agua, lograr mejor servicio con corresponsabilidad, que aumente la cobertura y el número de contribuyentes. Reutilización del agua, aprovechar la lluvia, creación de un fondo de compensación para desastres y un registro público del agua. Posibilidad de concesionar el servicio con plazos máximos de 15 años, no los 30 de Conagua. Entonces aquí, Conagua va de 5 a 30, aquí en 15 años máximo. Obligación de colocar medidores, ¿y quién va a pagar eso? ¿Cómo? No lo creo. Así como tratar el agua por los contaminadores. La siguiente, ya casi acabamos. ¿Ya? Y eso es todo. Vean, entonces yo creo que están haciendo esta reforma en el peor momento y de la peor manera. Y de ustedes, los ciudadanos, dependerá recanalizar una idea que es necesaria. Yo creo que la cultura del agua en México, ya saben ustedes los famosos viernes donde arrojan el agua y la tiran. Bueno, ya tenemos que pensar obviamente, eso es lo que debemos informar, la realidad. Y los ciudadanos deben participar en cualquier toma de decisiones responsables por el gobierno. Porque un gobierno sin ciudadanos es una dictadura. Muchas gracias.